Hoy el primer invitado, como no podría ser de otra manera, también es un invitado de lujo y se trata de el amigo Alexis Dritsos, economista, socialista, militante político, amigo de este programa. Alexis, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola Mario, buenos días. Muchas gracias por la introducción. Bueno, Alexis, mirá, se está yendo Ferraresi, se está yendo, y vos decís que se va sin plena ni gloria Jorge Ferraresi, es decir, que ha tenido un tránsito pobre, digamos, ¿no? Después de haber abandonado durante un tiempo la intendencia de Avellaneda, de un partido del Gran Buenos Aires caracterizado por el fútbol. Yo soy hincha del más grande de esa zona. Y el tipo abandona el gobierno nacional sin poder sumar una medalla a su gestión. ¿Por qué no nos contás un poco cómo ha transitado este hombre después de María Eugenia Bielsa, que fue la primer ministra del área con Alberto Fernández? Bueno, en primer lugar, este señor, desde que asumió, tuvo una actitud bastante dura con respecto al colectivo UBA particularmente. Tengamos en cuenta que, bueno, su gestión la podemos medir. Nosotros estamos siempre hablando bastante del tema UBA, pero lo de él es más abarcativo, ¿no? Él maneja la cuestión de hábitat y territorio, y hay una serie de cuestiones que podemos analizar de su gestión como muy pobres. Pero en lo que tiene que ver con el colectivo UBA, hipotecados particularmente, nunca tuvo ningún tipo de interés de acercarse a buscar alguna solución. El pensamiento que aplicó el gobierno desde que se hizo cargo, que era muy distinto al que tenía en campaña, es que analizó el tema como meramente una mirada financiera, como si fueran bancos, si el Estado fuera un banco que quiere ganar dinero, y justifican este modelo. Básicamente te diría, Mario, que acá lo que hay es una gran irresponsabilidad política de los distintos sectores. Hay un ensañamiento, en el caso del gobierno hay un ensañamiento tremendo, porque lo que dejan entrever es que, bueno, ustedes son macristas, pues sacaron el crédito en la época de Macri, embrómense. Básicamente es eso, y este hombre respondió a esa consigna y no dio ninguna respuesta, y hoy realmente la situación es muy crítica para muchas personas que están tratando de vender sus propiedades, mal vender, y muchas veces no consiguen cómo hacerlo, ¿no? Sí, antes quiero hacer detenerme un segundito en este comentario que vos hacés acerca de ustedes son macristas y sacaron un crédito UBA. En realidad, la gente que saca un crédito UBA es porque tiene un problema de vivienda, no porque es macrista. Lo hubiera sacado cualquiera fuera del gobierno, porque uno no saca un crédito para la vivienda porque tiene una ideología política, lo saca porque tiene una necesidad material de tener un techo el día que llueve, ¿verdad? Me parece que es alterar absolutamente un criterio mínimo de realidad, sobre todo para un funcionario público. Tal cual, aparte vos fijate, esto que vos decís, nosotros lo hemos señalado, hay un ensañamiento que se dio, y esto es cómico, ¿no? Porque de un lado el oficialismo los castiga a los deudores por macristas, y los de Cambiemos castigan a los colectivos por decirles que son kirchneristas. Entonces terminan trabando de los dos lados y manteniendo esta continuidad ridícula. Y el segundo punto importante, una estupidez política tremenda, porque no entienden que la solución es posible, que se trata de una situación que describimos como ganar-ganar, en el que todas las partes ganan con un acuerdo definitivo, y los dos se podrían digamos, de alguna manera, terminar con este tema y sellar un acuerdo entre las dos partes que están en pugna para sacar rédito con esto, y sacarían rédito, y favorecen a 105.000 familias con el crédito hipotecario. Y después, bueno, tendremos que hablar de los prendarios y los personales para ver cómo, si somos sensibles a seguir sosteniendo este sistema indexatorio tremendo, en donde estamos haciéndolo en un marco de una altísima inflación. No es que estamos hablando de una inflación moderada, que es manejable. Está muy clara la pérdida del poder adquisitivo del salario en todos los indicadores que veamos. Entonces se destroza los equilibrios iniciales. Claro, digámosle a la gente que cuando hay tasas de inflación muy altas, lógicamente los salarios no se indexan por esa tasa de inflación. Si fuera así,
nadie tendría ningún problema, porque si la inflación es del 10% y el salario aumenta un 10%, las proporciones se mantienen. El problema es que permanentemente el salario se está retrasando respecto de la inflación, a veces en forma transitoria y recupera, y a veces en forma transitoria y definitiva, de manera que nunca lo recupera lo que se perdió por aumento de precios, y como el único dueño de un bien, que es el trabajo, no puede ponerle precio, porque también se lo pone el dueño de los medios de producción, le pone precio a sus mercaderías, pero también le pone precio al trabajo, el trabajador siempre sale perdiendo. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cuál es la solución que ustedes están ofreciendo para los créditos UBA? Nosotros lo que planteamos de entrada es que lo primero que tienen que hacer es hacer un esquema de desindexación hacia atrás, o sea, retrotraer el cálculo y volverlo acá al presente, al valor presente de la deuda con el índice de variación salarial. De esa manera, en vez de haber crecido en paralelo a la inflación, totalmente divorciado de lo que fue el ingreso, mínimamente con un ponderador. Nosotros pedíamos el 80% de la variación salarial, pero ponele que no quisieran dar el 80%, que fuera la variación salarial, al menos tendrías que medianamente la actualización del capital iría medianamente paralelo a la evolución salarial. Después, segundo punto, que no es menor, una tasa de interés tope del 3%, porque hay créditos hipotecarios UBA, y ni hablar los personales y prendarios, que tienen tasas, en el caso hipotecario, de hasta el 9%, es una arriba locura de la indexación. Es como que te dieran, no sé, una moneda en moneda extranjera, además de pagar el incremento que pueda tener esa moneda, que llamamos UBA, que va paralelo a la inflación, además de eso una tasa de interés del 9%. Entonces, estábamos pidiendo esas cuestiones, y como ancla de que esto no se desmadre en el futuro, una relación cuota-ingreso del 25% que se mantenga. O sea, si en algún momento algo se disparara para que esa relación se descalzara, bueno, primara la relación cuota-ingreso del 25%. Entendemos que esa es la fórmula razonable para seguir pagando sin que nadie ponga dinero en efectivo y simplemente se ajusten los valores de las deudas con una especie de desagio para desarticular toda esta indexación acumulada y hacerlos pagables. Los bancos han ganado muchísimo dinero con esto y tienen ingresos superlativos en las colocaciones pasivas que hacen en el Banco Central. No es que esto es el gran negocio que si se les cae o le cambia la ecuación de esta parte del negocio, se funden. 70% de los créditos están en bancos públicos, Mario. Claro. O sea, no hay voluntad política. El gobernador Kicillof, otro que se llenó la boca hablando de los créditos, tiene el Banco Provincia. Podría ser ser la punta de lanza del Banco Provincia, hacer esto, no lo hacen. En Ciudad sabemos que no lo va a hacer, pero bueno, si en Nación no lo hace, están pidiéndole permiso al Banco Central, que tiene una mirada bastante extraña con respecto a este tema. La verdad que no se entiende cómo esto no se soluciona. Claro, y lo que decís realmente me sorprende. Yo creí que al actualizarse la cuota, quiere decir que el banco no pierde jamás poder adquisitivo con el dinero que le va a entrar, porque se va a indexar conforme la inflación, y me parecía que una tasa de 3-4% como mucho, era más que suficiente. 9% me parece casi usurero. Sí, absolutamente, pero vos fijate que además los bancos tienen otras cosas que la gente no sabe, los obligan. Vos pensás que el fondeo, porque esta es otra de las mentiras que dicen los que defienden el UBA. La mayor parte de los tomadores de crédito son personas que tienen los pagos de sueldo dentro de esos mismos bancos. Y muchos de esos, la gran mayoría, son empleados públicos, en donde los bancos reciben toda la masa salarial de todos los organismos públicos y trabajan sin remunerar o sea, no hay una remuneración, no son plazos fijos que salen para darle los créditos. Sacan los mismos fondos de las cuentas a la vista que no son remuneradas, con lo cual el costo de captación de esos dineros es cero para los bancos. Es un negocio que les ha dado muchísimo y no tiene una magnitud que no permitiera poder hacer estas correcciones que planteamos y dejar a la gente tranquila, porque lo que estamos haciendo es generando un problema enorme a mucha gente que pudo acceder a una vivienda, y obviamente estamos hablando de un segmento que tiene un salario registrado, porque acá
el tema habitacional sabemos lo grave que es en otros nichos, ¿no? Que no jamás acceden a un crédito. Vayamos a esa gente. Eso se resuelve muchas veces por alquiler. Vayamos por el lado de los alquileres. ¿Cómo estás viendo vos la política de alquileres? Si Jorge Ferraresi intentó algo o efectivamente no logró hacer nada desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Mira, para mí no se ha hecho nada. Primero que hay un gran componente distorsivo, que es cuando vos tenés esta altísima inflación y tenés una variación en los tipos de dólar, que se genera esta volatilidad del dólar, se genera una distorsión muy grande entre el tomador del alquiler y el propietario. ¿Por qué? Porque el propietario pretende una rentabilidad, alguien que ahorró, no pensemos en el gran capitalista que tiene 2 millones de propiedades, sino la persona que por ahí complementa una jubilación con un departamento que lo pone en alquiler. Y de repente está aspirando a tener una rentabilidad acorde a lo que invirtió. Ahora, del otro lado tenés un asalariado que quiere pagar un alquiler acorde a sus ingresos. Claro. Y ahí hay un hueco, un agujero negro, imposible de conciliar con este proceso inflacionario y de tanta inestabilidad. Entonces ahí entran en juego varias cuestiones. Yo creo que lo que ha fallado el gobierno es en generar incentivos para que aumente la oferta de departamentos, de propiedades en alquiler. Muchas de las, sabemos que los reportes que están dando es que muchas propiedades se han retirado del mercado por temores, por lo que fuere, y la realidad es que no han armado los instrumentos necesarios para generar esa confianza por un lado, y por el otro lado el tema inflacionario, que es una gran deuda del gobierno. Eso obviamente es el factor distorsivo más grande. Creo que las respuestas que podrían darse para dar 3 ítems es, en primer lugar, estimular a través de algún incentivo la colocación de estas propiedades, capaz con algún incentivo impositivo para que la gente los vuelva a colocar. En segundo lugar, hay que pensar en construir masivamente propiedades para alquilar, para vender, propiedades populares, ¿no? Para el mercado que está tan desabastecido. Y después ver toda esta movida de propiedades que hay ociosas en las grandes ciudades, producto de la pandemia, que han quedado en los centros de la ciudad bastantes propiedades ociosas, reconvertirlas, buscar la manera de reconvertirlas para poder ampliar el stock de viviendas, ¿no? También. Esto se me ocurre que son las medidas esenciales. Después sentarse a discutir, porque acá se hablaba de los 3 años y los 2 años como un tema, bueno, quizás habría que pensar si se puede dejar la posibilidad de que elijan esa opción entre nosotros, si realmente esto fue un factor determinante de la caída de la cantidad de oferta, bueno, habría que verlo. Me parece muy insensato, quizás lo que conviene en un proceso de alta inflación, más que focalizarse en reducir los tiempos, porque hay algunos locos que tienen 1 año, y eso es muy desestabilizante para el que va a una propiedad, pero por ahí habría que renegociar las actualizaciones cada 6 meses, y no por año, porque esto también es la realidad es que si vos estás en relación de dependencia, es difícil que tu actualización salarial se haga anualmente con este nivel de inflación, lo estamos viendo en las paritarias. Bueno, por ahí sería razonable acomodar que las actualizaciones en los contratos durante estos procesos se puedan hacer más breves. Entonces de eso genera menor distorsión y más posibilidad de que haya más ofertas. Se me ocurren estas cuestiones, ¿no? Como algunas importantes. Sí. Y el tema de la tierra, mira, el tema de la tierra, lógicamente que depende del lugar, pero si yo tomo donde está la radio, que es Morón, partido de Morón, y me fijo el valor de los terrenos, quiero decirte, por ejemplo, que claro, vos no conoces Morón, pero mucha gente de aquí sí conoce La Roche y esquina Buen Viaje, que es una esquina que estaría cerca de la estación, no tan cerca, pero un terreno de 195 metros sale $180.000. ¡Qué locura! Escúchame, después vos tenés, por ejemplo, en Aedo, en la calle Colombres, que es muy cerquita de donde vivo yo, un terreno de 288 metros, $90.000. Después no hablemos si fuéramos a un terreno que a 10 cuadras de la estación de Morón, por ejemplo, de 650 metros, que sale $480.000. O sea, cifras. Y a 2 cuadras de la estación, un terreno equivalente al anterior de 676 metros,
sale $900.000, es decir, No, sobre Avenida Rivadavia, a 1 cuadra y media de la estación de Morón. Y te podría seguir, es decir, que vos ves los precios, podríamos, lógicamente, que si nosotros nos fuéramos a lugares un poquito más alejados, el valor de la tierra estaría cambiando, pero vos ves que es para un sector popular, un terreno de 244 metros, que es chiquito, en Castelar, $68.000, que es lo más baratito que estoy encontrando, o sea, un terreno para que vos te puedas construir tu casa, $68.000. ¿Cómo se hace el problema cómo se resuelve el problema de la tierra para la gente que efectivamente no quiere ir al campo? Porque si seguramente fuéramos a un lugar inhabitado, sin servicios, sin agua, sin nada, seguramente la tierra sería más barata, pero ¿cómo se hace para resolver ese problema? Es un problema muy complejo. Yo creo que primero habría que evaluar, porque hay una gran cantidad de terrenos, lotes y propiedades en poder del Estado, nacional, provincial y los municipios, y habría que empezar por ahí, a ver qué es lo que es potable para empezar a generar opciones de vivienda. Creo que hay que hacer planes de construcción de vivienda popular urgente. Creo que esto hay que vincularlo también con la autoconstrucción, o sea, tomar la propia mano de obra a los interesados en momentos de alto desempleo, de falta de trabajo formal. Sería una forma de combinar un proyecto de construcción y armado de la vivienda con una posibilidad de empleo. Y quizás un tema, creo que lo hemos hablado en algún momento, también es un buen momento de replanteo en este sentido, que esta locura que estamos viendo en algunos lugares del conurbano, con estos valores totalmente divorciados de la realidad de la mayoría de la gente, porque hablar de $68.000, un terreno de 10 por 20, para una persona, una familia común, es imposible, es inaccesible. Estaría bueno empezar a pensar como estrategia la descentralización o el traslado de las poblaciones a nuevos núcleos de ciudades productivas que deberían ir generándose, en donde se promueva, como vos decís, vos no puedes mandar a alguien a un lugar alejado y solamente, mira, mete tu casa, no, pero armar esta suerte de colonias productivas autosuficientes con la idea de resolver varios problemas, el de la vivienda, el de la desconcentración de la población, abrir un poco el juego hacia un repoblamiento más racional, un proyecto de país distinto que claramente, por donde miramos, surge que la falta de planificación de nuestro país se ve en cada una de las cosas que analizamos, ¿no? En materia económica y social, por supuesto. Sí. Y quizás habría que empezar a ver eso, ¿no? Sí, te voy a hacer la última pregunta. Antes te voy a hacer un comentario que hace un par de meses, un poco más de un par de meses atrás, pasaba por San Andrés de Giles, fui a la plaza y en la plaza veo unas carpas y en las carpas, bueno, me interiorizo a ver porque estaban justo frente a la municipalidad, era gente que 14 familias que no encontraban un terrenito en un departamento, es decir, en un municipio de pocos habitantes y con una extensión geográfica muy grande. Era una paradoja increíble que no tuvieran tierra 14 familias cuando en realidad lo que sobra en esos municipios, en esas localidades, es la tierra. Pero la poca tierra que hay efectivamente les resulta inaccesible y por tanto si no interviene el Estado es gente que va a terminar viviendo en la plaza pública, cosa que es un verdadero disparate. Pero te quiero hacer la última pregunta referida a otro funcionario que es Sergio Massa. Sergio Massa entró al Ministerio de Economía tras la salida de Martín Guzmán, después Silvina Batakis hizo ese interinato muy breve, después de viajar a los Estados Unidos, reunirse en el Fondo Monetario Internacional. Todo parecía que iba realmente a un despiplume muy grande, a una crisis muy aguda. Se hablaba incluso de la necesidad que tenía el gobierno de adelantar las elecciones. Sergio Massa por lo menos tuvo aparentemente la habilidad de ir llevando las cosas, bien o mal fue llevando las cosas, ese horizonte se corrió hacia adelante y la gravedad de la situación pareció calmarse un poco. ¿Cómo estás viendo vos la gestión de Sergio Massa, la que hizo hasta aquí y la que le queda de aquí a fin de año y lógicamente en el primer semestre del año próximo, donde va a tener desafíos muy, muy importantes? Tipo de cambio, tasa de inflación, etcétera.
Bueno, te diría que Massa logró el acuerdo político necesario para respaldar una gestión económica, algo que venía faltando. Y me parece que claramente lo eligió, fue el elegido de conducir el país de acá al final. Alberto Fernández ha quedado desdibujado como una figura protocolar que mete la pata cada vez que abre la boca. El que tiene los resortes fuertes de la botonera es claramente Massa. ¿Qué logró? Logró desactivar la bomba que, como vos decís, parecía que iba a estallar. Estábamos al borde del abismo, parecía que se venía una mega devaluación, un caos total, y donde se especulaba con la posibilidad de que el gobierno tuviera que anticipar su entrega del poder o las elecciones adelantadas. Ahora, ¿cuál es el tema? Todavía los problemas tienen mucho por resolver, y yo creo que hay una sola cuestión y el eje central que va a definir muchas cuestiones, inclusive políticas, y creo que tiene que ver con la inflación. Massa tiene dos opciones. Si sigue con esto, que son tapar agujeros, que lo fue tapando y qué sé yo, difícilmente pueda cambiar la ecuación de acá al fin del 2023 y puede tener otros cimbronazos en el medio. Yo creo que la única que le queda es la de tener un plan muy fuerte, un plan tipo shock, tipo el plan austral, que sospecho que lo estaría cocinando, porque creo que no se le escapa, es un tipo inteligente, que no se le escapa que este tipo de ajustes así cortitos y qué sé yo pueden durar muy poco tiempo. No vas a arreglar el problema con precios justos, que mañana los cambian de nombre, te cambian la etiqueta y te arruinan todo. Hay que hacer un trabajo múltiple en muchas variables, todas al mismo tiempo. No podemos sostener esta nominalidad, esta tasa de interés, y no lo podés hacer si no haces un plan integrado. Creo que Massa lo debe saber, y creo que ahí va a estar la cuestión, que esa es la incógnita. ¿Se va a animar Massa? Lo va a poder hacer porque la batalla central es con la inflación. Si logran contener la inflación, tienen chances de ser competitivos electoralmente, y creo que Massa va a ser el candidato, y si no lo logran, están totalmente perdidos, y bueno, Dios quiera que no suceda algo así, porque realmente pues no sabemos cómo termina, ¿no? Si esto se vuelve a desmadrar. Así que me parece que por ahí está, y hay una gran signo de interrogación, porque no está claro todavía si lo van a hacer o no. Perfecto, sí, yo también sospecho de que algo están tramando, porque ya tuvimos en la Argentina un plan austral, tuvimos una convertibilidad, y me parece que están reservándose para más adelante ver si se dan las condiciones y lanzan un programa de ese tipo, y como vos bien decís, logran o no competitividad. Pero esto lo sabremos más adelante. Bueno, los últimos 30 segundos de cierre te doy y te mando un fuertísimo abrazo, Alexis. Bueno, te agradezco muchísimo, bueno, y espero que podamos ver alguna alternativa para el futuro que sea distinta a este movimiento pendular que no resuelve los problemas, y el desafío que tenemos de poder construirlo lejos de los neofascistas que se plantean como una renovación, una cuestión que nos acerca a la libertad, y es todo lo contrario. Les sugiero a muchos que vean 1985 para que vean dónde estarían sentados los Milei y los Stern en ese famoso juicio, del lado de quién estarían. Y creo que es importante para los más jóvenes pensar y reflexionar acerca de eso. Excelente. Fuerte abrazo. Un abrazo grande, Mario, un gusto. Bueno, hemos hablado con Alexis Dritsos.